Buenaventura. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la séptima cátedra pedagógica USB, titulada Currículum, Contexto y Experiencia en la Formación de Maestros y Maestras de las Escuelas Normales Superiores. Antes de dar contexto un poco a la cátedra, quisiera darle la palabra a la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, que en este momento nos acompaña para que nos dé un saludo en este momento. Decana Carmen Tulio. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Qué rico volvernos a encontrar con las escuelas normales superiores, con profesores, con estudiantes, con directivos que siguen reflexionando sobre estas temáticas de gran impacto, de gran interés y de gran relevancia para todos nosotros, tanto para las escuelas normales como para las facultades de educación. Creo que todas estas reflexiones nos van llevando a tener un poco más de identificación de cómo estamos nosotros en relación con la formación de maestros y nos permite también fundamentar mucho más en el marco de esa alianza entre las escuelas normales y las facultades de educación, en este caso la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura. Un trabajo juicioso se ha venido realizando por parte de Laura, a quien agradezco mucho toda esta dinámica que ha generado alrededor de las escuelas normales. Alrededor de estas temáticas ya llevamos alrededor de 7 u 8 cátedras desarrolladas con personas de grandes calidades académicas y humanas que nos han brindado su tiempo y sus reflexiones con relación a estos aspectos que hemos trabajado. Hoy de manera particular un agradecimiento especial al profesor Edison, que nos acompaña con esta reflexión sobre el currículo. Hemos invitado también, profesor Edison, a algunas personas de Ituango, porque también en Ituango estamos acompañando el foro de educación y una de las temáticas que se va a trabajar en el foro es currículo. Entonces, tendremos la participación de unas 4 o 5 personas del municipio de Ituango y le quería contar este detalle. Un agradecimiento especial también a Felipe Garcés, que está con nosotros, que nos acompaña y que nos está respaldando también en este ejercicio que sé que es muy significativo para las facultades de educación y para las escuelas normales. Auguro éxitos en la jornada, espero que puedan ustedes disfrutar de este momento y que de estas reflexiones pues, nos sirvan para seguir pensando en ese tema que nos mueve, que nos motiva y que nos exige también unas posiciones claras frente a la formación de maestros. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, decana, por sus palabras, por su tiempo. Agradecemos entonces a todas las personas que en este momento se conectan desde Ituango. Bienvenidos y bienvenidas a ellos. Por supuesto que el tema del currículum también será objeto de reflexión en esta jornada, al igual que las experiencias y el contexto en el cual se desenvuelven los maestros y las maestras. Quisiera entonces anotar que el tema de esta cátedra pedagógica surge por esa invitación que ya el maestro Jesús Alberto Echeverry en la cuarta cátedra pedagógica nos hacía respecto a las experiencias de los estudiantes, maestros y maestras de las escuelas normales. Yo me voy a permitir leer textualmente 2 citas respecto a lo que él nos refería anteriormente. Decía el maestro Alberto Echeverry. Sensato, como las 2 estancias, comité de contingencia y luego con Miguel. Pero mañana lo quedamos en el comité de contingencia. ¿Cómo hacemos para romper ese? ¿Cómo se plantea eso? Bueno, decía el maestro Alberto Echeverry, es importante que se socialicen las experiencias de estudiantes y maestros para que se difundan en todas las escuelas normales y en las universidades. Un maestro es la escritura más el pensamiento.
Para la investigación hay que escribir antes que investigar. El maestro escritor y pensante debería ser una obligatoriedad. Investigar la experiencia diaria de los maestros, sobre todo lo que se ha escrito sobre las normales, la investigación que han hecho las normales, y todo ello debe publicarse para que se consoliden en el medio con más fuerza, ¿cierto? Esto nos hablaba un poco el maestro, y esta propuesta además se aúna a una iniciativa por parte de la coordinadora de la Escuela Normal Superior de Amagá, Rocío del Socorro Gregory, quien propone enfocar la cátedra en la importancia de considerar igualmente los contextos propios de las escuelas normales superiores y esa relación con la experiencia de formación de los maestros y las maestras, misma que es posible leer en clave curricular. Muy bien sabemos todos que el currículum trasciende esa comprensión constreñida que lo hace entender como un mero plan de estudios, pero bueno, sobre eso ya el profesor Edison nos hablará más adelante. Un saludo pues para todas las escuelas normales que se reportan a través del chat. Repito, es muy importante para nosotros tanto la valoración que hacen del espacio como que nos cuenten desde qué institución normal, universidad u otra se conectan a estas cátedras. Entonces, agradecimientos a Renza por su apoyo, a la Facultad de Educación de la San Buenaventura, y quisiera antes de presentar a los profesores Edison Cuervo y Jaime Alberto Saldarriaga, porque por supuesto Juan Felipe ya es de casa, ya todos lo conocemos bien, darle la palabra a la coordinadora Rocío Gregory antes de iniciar. Muy buenas tardes, gracias Laura, bienvenidos a cada uno de los ponentes que se unen a enriquecernos con su saber y con su experiencia pedagógica. Quiero agradecer a la Universidad San Buenaventura, a Laura, a la decana Carmen Tulia y a Gloria Pérez por patrocinar todas estas ideas y estas inquietudes pedagógicas que surgen en nuestras escuelas normales, más en este buen tiempo que yo llamo de creatividad, producción, asombro y aprendizaje. Esto nos ha llevado a motivar la acción, a motivar y a dinamizar el pensamiento. Entonces, gracias por esta oportunidad que nos brindan. Gracias por seguir pensando en las escuelas normales, en este proceso de formación de maestros, donde cada una de las escuelas normales piensa cómo preparar mejor a estos nuevos maestros que les tocó un tiempo bonito, un tiempo retador donde si se aprovecha podemos sacar grandes aprendizajes porque nos lleva a mirar, bueno, nos hablaban del contexto, ahora ¿dónde está el contexto? Ahora ¿dónde está el aula? Ahora ¿cuál es el currículo pertinente? Entonces, un buen momento para estos jóvenes que se están formando maestros es una gran oportunidad y más enriquecidos con las experiencias y los saberes que nos van a compartir hoy Edison Cuervo, Jaime Alberto y Juan Felipe. Muchas gracias a cada uno de ustedes y a la universidad por patrocinarnos, como digo yo, en estas locuras pedagógicas. Gracias, Laura. No, gracias a usted, doña Rocío, y yo creo que ese es el sentido, le decía yo a usted, ese es el sentido que tienen estas cátedras son de ustedes, son para ustedes, y por supuesto que bienvenidas todas esas necesidades que ustedes le hagan saber a la universidad que es el medio a través del cual también podemos hacer esta serie de eventos y de encuentros y que nos permiten esa reflexión. Así que cualquier persona de cualquier escuela normal superior que esté aquí conectado, que sepa que estos encuentros tienen sentido es por ustedes y sobre todo por los estudiantes. Entonces, más que pertinente su propuesta, doña Rocío, y además que se aúna con ese llamado que nos hacía el maestro Alberto Echeverri sobre las experiencias. Bueno. Y agradecer, Laura, a todas las escuelas normales que se están uniendo a este conversatorio. Y además que ellas nos van contando por el chat desde dónde se conectan y eso es muy motivador. Ahora vamos a leer algunos comentarios muy bonitos que nos están haciendo a través del chat. Bueno, quiero entonces presentar a nuestros invitados especiales. Edison Cuervo Montoya, el profesor Edison es licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia, es magíster en Investigación Educativa de la Universidad de Alicante, España, y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. Además, el profesor Edison Cuervo fue asesorado por el maestro José Jimeno Sacristán, quienes ya ustedes conocerán mucho en el medio
con el tema de currículum. El profesor Edison Cuervo tiene experiencia en educación básica y media, además que ha sido también profesor, o es profesor en este momento también de la Universidad de Antioquia, y en este momento es profesor titular de la Universidad del Valle, así que el profesor se conecta desde Cali, además en diferentes instituciones educativas, ha sido asesor en asuntos curriculares, tiene una larga experiencia en ese tema y hay muchos artículos publicados que refieren este término que él introduce al campo del currículum, que es proscripción curricular, ¿cierto? Bueno. Por otro lado, entonces, tenemos, y además también agradecemos que el profesor Jaime Alberto Saldarriaga haya aceptado esta especial invitación. El profesor Jaime Alberto Saldarriaga es vinculado de la Universidad de Antioquia en el programa de pedagogía, programa al cual referíamos la cátedra pasada. Además es docente del Seminario de Sistematización de Experiencias y de Políticas Públicas, maestro de formación, licenciado en Filosofía e Historia, especialista en Cultura Política, diploma en Estudios Avanzados en Teoría de la Educación y Pedagogía Social, y es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Muchísimas gracias, profesor Jaime, por acompañarnos en esta jornada. Muchísimas gracias al profesor Edison Cuervo y por supuesto al profesor Juan Felipe, que como dije anteriormente ya es de la casa y lo sentimos muy cercano a nosotros y a las escuelas normales superiores. Muchísimas gracias. Yo entonces voy a darle la palabra al profesor Edison. Cada uno de los ponentes tendrán aproximadamente 20 minutos para hacer su exposición y al final daremos un espacio para las preguntas, para las valoraciones, para las inquietudes que tengan, para todo aquello que ustedes deseen expresar, bien sea a través del chat o abriendo sus micrófonos. Les pedimos especialmente que mantengan, mientras dura las exposiciones, silenciados los micrófonos y apagadas las cámaras, excepto los ponentes. Y profesor Edison Cuervo, muy buenas tardes y tiene usted la palabra. Señora Laura, muchas gracias a usted y a la Universidad San Buenaventura pues, por esta invitación y además con estos dos colegas y amigos de hace tanto tiempo con quienes he aprendido tanto este caminar en currículo y en la docencia. No puede ser una mejor mesa y una posibilidad de conversar con todos ustedes. Yo voy a compartir la pantalla para hacerles una presentación. No es muy larga, por supuesto. La profesora Laura le agradezco si me avisa en el momento en el que yo me esté extendiendo más de los 20, 23 minutos así, porque me conozco y bueno, los colegas me conocen y sigo no hablando, pero aquí simplemente se trata de conversar y además escuchar las preguntas y la conversación con los estudiantes. Para mí es muy motivador estar en esta charla, entre otras cosas, porque estamos con estudiantes de las escuelas normales superiores. Para mí eso es fundamental, entre otras cosas, porque para uno que se ha dedicado a este proceso en educación, estar al lado de los normalistas siempre es muy interesante porque están precisamente abriendo camino a todo el acompañamiento de formación en las distintas, digamos, regiones del país y en este caso pues en Antioquia. Entonces para todos y para todas ustedes, los estudiantes, los coordinadores y los profesores de las escuelas normales superiores, para mí de verdad es un gusto enorme estar y me siento muy orgulloso desde aquí, desde Cali, hablarles allá a Antioquia. Yo voy a hacer una cosa muy sencilla. Yo simple y llanamente lo que voy a hacer es presentarles una lectura, me voy a ir acompañando de eso, una lectura de un autor que me acompañó en mi proceso de formación doctoral, el profesor Jaume Martínez Bonafé. Y además, la lectura más puntual es de este artículo que ustedes ven acá, es un texto del 2010, inclusive voy a tratar de compartir de una vez para que todo el mundo tenga ahí el link, lo pongo en el chat para que lo tengan allí en todas las escuelas normales también y lo puedan leer. Yo simplemente voy a coger y me voy a centrar en unas de las tesis que el profesor presenta. El profesor Jaume, un gran amigo y además para mí es un orgullo estar aquí
presentando algunas de las ideas de él, y además se siente uno muy bien hablando de los profesores que lo formaron a uno, como también el orgullo que siento de compartir esta mesa de trabajo con el profesor Juan Felipe, quien fue mi profesor en la Universidad de Antioquia y a quien le agradezco todo lo que me pudo haber enseñado. Entonces, hoy vamos a hacer algunas acotaciones en torno a esto y la invitación que nos hacía la coordinadora. Si bien es un documento, llamémoslo de orden universitario, para mí es muy importante hacerme entender. Entonces, voy a utilizar en algunos casos algunos lenguajes, voy a utilizar lenguaje coloquial precisamente para bajarle todo ese asunto técnico, ese lenguaje enrevesado que algunas veces uno tiene en las universidades, porque se trata fundamentalmente que podamos conversar luego en torno a esa idea. El documento lo que está haciendo, este texto, lo que hace es romper una idea tradicional que hemos tenido con la noción de currículum, a la cual inclusive si la San Buenaventura pues lo estima, sería muy interesante dedicarle toda una sesión para hablar sobre el currículum. Pero hoy arranco simplemente para hacer 2 o 3 acotaciones muy breves. Y es que normalmente creemos que el currículum tiene que ver con los planes de estudio, con la estructura, el diseño de los planes de estudios. Algunos inclusive lo confunden con el PEI. Pero en este caso, el profesor Jaume Martínez Bonafé lo que hace es sacar el currículum de la institución educativa y se lo lleva a la ciudad. Y por ahí empieza. Para poder reflexionar que la ciudad también tiene currículum, los medios masivos de comunicación tienen un currículum, nos enseñan, nos forman y nos deforman. Él hace toda una lectura de la ciudad en clave curricular y está muy preocupado cómo el sujeto, cómo nosotros aprendemos de las cosas que la ciudad nos enseña. Para él es una preocupación muy interesante porque él dice que normalmente en las instituciones educativas, en educación básica y media, bueno, hay que hacer una acotación. El profesor Jaume es maestro de escuela, más de 10 años. Se formó también en la Escuela de Magisterio de Valencia, allá en España. Entonces, su relación con la escuela es muy cercana, muy cercana. No es el gran discurso, digámoslo, grandilocuente y alejado de la institución educativa, sino que es un discurso muy cercano a la escuela. Entonces, Jaume dice que normalmente cuando en el currículum está el concepto de ciudad, se hace de manera separada de los sujetos. Y ahí es donde me parece interesante una parte de ese documento que les acabé de compartir, y es uno de los títulos que tiene, que se llama, permítanme, este es el título que se nombra como Contra el desperdicio de la experiencia. Es un subtítulo que tiene él dentro de ese texto, lo podrán ustedes ver en su momento cuando lo puedan leer con toda la calma, con toda la tranquilidad, lo puedan disfrutar, porque es otra lectura distinta del currículum. Y el profesor Jaume lo que está invitando es una cosa que yo creo muy importante, coordinadora, que usted nos invita a hablar de la experiencia y hablar del contexto y por supuesto hablar del currículo, sino que yo lo cojo desde el currículo porque es como el lenguaje con el que yo me muevo, pero está muy relacionado con la experiencia de nosotros. Y él ese subtítulo lo nombra de una manera contundente, contra el desperdicio de la experiencia, porque él va a decir, y vamos a hacer una lectura comentada de eso que él dice, tres tesis. La primera de ellas, que creo que es muy importante, y es que la comprensión del mundo de la vida y sus acercamientos escolares y educativos excede a la comprensión académica de ese mundo. Me explico o trato de hacer una interpretación con ustedes de lo que el profesor Jaume está tratando de decir con esta primera tesis. Y es que la manera en que se comprende la vida, la manera en que se comprende la cotidianidad por fuera de la escuela, está mucho más por encima de lo que el currículum o la academia comprende de esa realidad que está afuera. Y eso es muy importante si vamos a hablar del concepto de experiencia, porque la experiencia tiene que ver con las experiencias de nosotros en nuestra cotidianidad. La experiencia del estudiante que viene de una vereda, la experiencia de un estudiante que viene del barrio, la experiencia de vivir la ciudad, de vivir el pueblo, la experiencia de la vida cotidiana. Y como lo dice Jaume de una manera muy fuerte,
el estudiante viene con toda su experiencia de vida. Y yo quiero traer también a colación aquí, porque ese es el llamado, pero luego Jaime nos ayudará. El maestro también viene con toda su experiencia. Y ustedes como maestros en formación allá como normalistas, se están llenando de un montón de experiencias en términos de formación, pero cuando vayan al escenario educativo, seguramente ahora muchos de ustedes que están en prácticas, cuando están en el escenario formativo nos llenamos de experiencias y esas experiencias inclusive exceden la comprensión académica que podemos tener de la realidad. Por tanto, cuando nosotros hablamos de la educación, cuando nosotros hablamos del currículum, cuando nosotros hablamos de la didáctica, eso debe estar acompañado completamente de la experiencia de nosotros como sujetos. Esta imagen para mí es muy importante, de un texto que publica la Corporación Región allí en Medellín. Y bueno, está hablando sobre la importancia de relacionar el contexto con la vida de los estudiantes. Y yo retomo esto, por supuesto una foto que no es actual, porque ahora todos estos niños que ustedes ven ahí estarán en sus casas estudiando a través de un computador como estamos todos nosotros. Nos lleva a pensar precisamente todas esas experiencias que estos estudiantes tienen en su vida cotidiana y cómo en muchas ocasiones la escuela está contra sus propias experiencias, las experiencias de vida. Y desperdiciamos las experiencias de los sujetos que llegan a la institución educativa, incluidos los maestros. Por eso cuando el profesor maestro Alberto Echeverry nos decía que es muy importante la experiencia de los maestros, es recoger y no estar contra el desperdicio de esa experiencia, sino precisamente recogiendo y llenándonos, aprovechando cada una de las experiencias que tanto los estudiantes traen al ámbito educativo como los maestros tienen en su cotidianidad, para hacer que esa comprensión que tiene el currículum o el mundo escolar pueda estar en correspondencia y llamémoslo, en relación directa con el mundo de la vida. ¿Y qué es el mundo de la vida? El mundo cotidiano, nuestra realidad, a lo que asistimos. Estos niños, por ejemplo, como ustedes lo pueden ver en esta imagen, están en un barrio de Medellín. Estos barrios de Medellín, aquí, por ejemplo, es una mirada desde el sector de Castilla hacia allá, hacia la comuna nororiental, y en efecto estarán a merced de problemas con grupos delincuenciales, estarán a merced de microtráfico, estarán a merced de todo lo que circunscribe la realidad de los estudiantes. Y la pregunta y lo que nos trae a colación entonces esta frase, que la vuelvo a poner, la comprensión del mundo de la vida y sus acercamientos escolares y educativos excede a la comprensión académica de ese mundo. Estos niños tienen un montón de comprensión del mundo, pero en muchas ocasiones nosotros como maestros dejamos esas experiencias por fuera. Y cuidado, también dejamos por fuera las experiencias de los maestros en términos de formación. La segunda tesis que ustedes encontrarán, bueno, son muchas tesis, pero las que yo quiero destacar en esta tarde y en este encuentro, que quiero destacar es esta que hace el profesor Jaume con respecto a la comprensión académica del currículum escolar, que actúa como forma y relación de poder que desprecia dos cosas: la historicidad y el carácter situacional de los problemas sociales, culturales y educacionales, y el desperdicio de la experiencia social y subjetiva construida en el interior del campo social de la educación. Esta tesis es muy importante porque ratifica la primera, y es que el currículum, la comprensión académica del currículum escolar, está despreciando en muchas ocasiones el carácter situado, es decir, la realidad situada de todos nosotros, de ustedes como normalistas superiores, la mía inclusive como profesor universitario o cuando he sido profesor en educación básica y media y he disfrutado tanto allá con mis estudiantes en básica y media. Claro, muchas veces el currículum actúa en términos de desprecio de esa historia de los estudiantes y del carácter situado de los problemas sociales y de lo que nos pasa y lo que nos acontece. Y el currículum en muchas ocasiones, o esa comprensión que se tiene desde el currículum, está en términos de un desperdicio de la experiencia social y subjetiva. Y yo quiero apalancar ese desperdicio también, coordinadora, de la experiencia de nosotros los maestros, porque muchas veces
Así, eso son cosas de los maestros. ¿Y por qué será necesario entonces recoger las experiencias de los maestros? ¿Y cómo se podrá recoger las experiencias de los maestros? ¿Y por qué es necesario que los maestros escriban, los maestros y las maestras? Pero bueno, no me quiero adelantar, por supuesto, y además porque el experto aquí en estos temas es Jaime, quien por supuesto, nos enseñará y aprenderemos mucho con ese asunto de la sistematización de las experiencias. Y mi tarea inicialmente era llamar la atención a la luz de Jaume, de este autor que les estoy trayendo y les compartí en ese documento que tienen ustedes en el chat, para que puedan acercarse a que es muy importante no estar de espalda a la experiencia de los sujetos estudiantes y de los sujetos maestros tampoco. Tenemos este escenario, por supuesto, un escenario muy doloroso, y es que estamos lejos de los ámbitos escolares. Y viene entonces la pregunta, ¿cómo nosotros vamos a aprovechar esa experiencia de estar fuera del ámbito escolar? La coordinadora ahora, por ejemplo, nos llamaba la atención sobre algo. ¿Dónde está la escuela? La escuela se desplazó a las casas, el maestro está en las casas. ¿Cómo vamos a recoger la experiencia? ¿Cómo vamos a recoger esta experiencia de nosotros como maestros educando a distancia, con todas las problemáticas que tienen? La coordinadora decía algo muy importante y lo quiero referir. Ella ratificaba algo contundente. Hoy día nosotros debemos, y además ustedes como estudiantes de las escuelas normales superiores, deben recoger precisamente esta experiencia de estarse formando a distancia, porque no sabemos, y no es una mirada fatalista, ni mucho menos, qué otras pandemias o qué otros problemas a ustedes les tocará resolver en su ejercicio profesional allá en el sector rural o también en las ciudades. Y prepararse hoy en este contexto es un momento muy especial, porque es prepararse como maestro para, siguiendo las tesis de Jaume, no despreciar la experiencia. Pido excusas porque en este momento pasa por allá, por acá, por mi casa pasa el señor que vende los aguacates y entonces pues por ahí al fondo lo escucharán, pero bueno, es lo que tenemos en este contexto precisamente y es la experiencia inclusive a la que yo asisto. Bueno, por ahí hay muchos memes que hablan de esto, no voy a detenerme sobre eso. Y la tercera tesis, muy importante, ya voy a terminar, ya enseguida termino, o empiezo ya hacia el cierre. La tercera tesis que yo quería destacar para que la leyéramos y para que la pudiéramos conversar luego, por supuesto, con el profesor Juan Felipe y con Jaime, es que combatir el desperdicio de la experiencia y hacer visibles las iniciativas y movimientos alternativos, no a través de la búsqueda de nuevos modelos científicos y académicos, pues la academia ha sido la responsable de esa invisibilidad. Es necesario proponer un cambio de racionalidad, un modelo diferente de racionalidad. Aquí Jaume está trayendo a colación que hay un gran problema cuando nosotros pretendemos decir que desde la escuela y desde la academia las formas de construcción de conocimiento que se hacen por fuera de la academia misma no son válidas. Por tanto, hay que hacer un cambio en esos criterios de racionalidad, modificar los parámetros de construcción de conocimiento. Y allí la sistematización de experiencias tendrá un gran valor, porque si bien pudiera seguir unos esquemas y una estructura metodológica de trabajo, nos permite acercarnos a las experiencias de los maestros, a las experiencias de los estudiantes, a las experiencias reales, cotidianas de los sujetos que vivimos en eso que llamaríamos el mundo de la vida. ¿Cuáles son las experiencias de nuestros maestros y nuestras maestras en la educación rural? ¿Y cómo se construye conocimiento con nuestros estudiantes del sector rural? ¿Y cómo la escuela construye conocimientos a merced de las problemáticas, estas problemáticas que nos tienen a todos muy asustados y dolidos por las muertes, por ejemplo, aquí en Cali, no muy lejos de mi casa, en Llano Verde, la muerte de estos estudiantes, o los estudiantes universitarios aquí en el Cauca, que fueron asesinados también. La realidad cotidiana a la que el maestro asiste tiene que ser recogida
porque esa experiencia del ser maestro en los contextos rurales, esa experiencia de ser maestro no puede estar la academia de espaldas a ella y no puede simplemente llegar y decir, no, es que eso no es conocimiento, eso es experiencia cotidiana. El contexto, por tanto, tiene que conversar con el currículum. Y dice Jaume, el mundo del currículum se erige bajo el modelo de racionalidad occidental que fragmenta y separa, que se asienta en dicotomías, además de fragmentar la experiencia cultural en la escuela, en múltiples disciplinas académicas, fragmenta y separa la experiencia escolar de la experiencia ciudadana, y yo le agregaría la experiencia rural también. Es decir, que la forma de construir currículum estamos separando verdadero, falso, conocimiento verdadero, conocimiento falso, verdad, falsedad, construcción académica del conocimiento o construcción, llamémosla, de una doxa, de unas meras opiniones que hacen los maestros. No estoy, por supuesto, pasando por encima del valor de la academia y de la construcción de racionalidad que se hace desde la academia. Todo lo contrario. Simplemente estoy recogiendo una idea que no es mía, de Jaume, y es que el currículum no puede simple y llanamente estar separando la experiencia de los sujetos, los contextos que habitamos nosotros como maestros y como maestras, del conocimiento mismo que tenemos en las escuelas normales y adicional a ello aquí en las universidades. No me voy a detener, por supuesto, en esto, simplemente es una cosa que me ayudaría a mí como a plantear una cosita muy sencilla, y es que la experiencia o sistematizar las experiencias nos ayuda a investigar una cosa que nosotros entendemos en la academia, pero van a ver que es algo muy sencillo. Y es que, mire, ¿cómo pensamos nosotros los profesores? Estas son las ideas de Javier Marrero, de Schulman y otros autores que no ha lugar traer aquí a colación. El pensamiento del profesor está formado por conocimientos teóricos, por supuesto, lo que uno aprende en la escuela normal superior, lo que uno aprende en la facultad, lo que uno aprende en términos de didáctica, de currículum, pero también los contextos me enseñan. Míralo, aquí está, el contexto. ¿Y los contextos qué son? Son contextos políticos, son contextos económicos, sociales, culturales, que nos forman las teorías implícitas, pero también el maestro tiene unos conocimientos prácticos. Y aquí viene una palabra muy importante que es la experiencia. La experiencia. Y la experiencia, pero bueno, ya mis colegas lo traerán a colación o profundizarán en ello. La experiencia es todo lo que a nosotros nos pasa, todo lo que a nuestros estudiantes nos pasa. El estudiante que va a la escuela sin comer, el estudiante que va y tiene que sortear la frontera invisible en una ciudad como Cali o Medellín o Bogotá, o tiene que pasar por un lado donde está el grupo paramilitar, donde está el grupo guerrillero, y llega a la escuela, esa experiencia, pero también los maestros, que tienen que trabajar en contextos muy complejos. Pero no lo pongo en términos única y exclusivamente de lo negativo, sino también de lo positivo. La experiencia, por ejemplo, de ser maestro rural. La experiencia, por ejemplo, en positivo, de ser maestro en un contexto económico alto o un contexto económico bajo, porque he trabajado en ambos y ambos tienen sus virtudes y tienen una posibilidad de aprendizaje enorme. La posibilidad y la experiencia de trabajar desde el punto de vista cultural en distintas regiones, con esas particularidades que tiene cada cultura, cada forma, cada relación entre las personas. Y voy cerrando mi intervención con esto. El problema del conocimiento y las múltiples experiencias de relación del sujeto con el conocimiento plantea ahora una nueva mirada sobre el currículum como espacio en el que dirime el combate por el reconocimiento de la experiencia. Reitero, yo no me iba a detener hablando aquí de currículum y haciendo definiciones amplias de currículum. Y todo lo que he dicho, en realidad estoy recogiendo los trabajos de ese documento que les compartí, que les invito a que lo lean allá en las escuelas normales superiores de Antioquia o las escuelas normales superiores de donde nos estén acompañando. Básicamente es la invitación a que el currículum no esté de espaldas a las experiencias de nuestros estudiantes
que el currículum no esté de espaldas a las experiencias de nuestros profesores y que el conocimiento que se construye y que se transmite a través de ese currículum recoja la vida, la cotidianidad de lo que somos nosotros como maestros y como maestras, en formación o en acto, porque también lo decimos para los maestros que nos escuchan en las escuelas normales, pero también para los directivos, como la coordinadora, como la decana, como los rectores que están encargados precisamente, que tienen experiencias, que es ser rector en un sector rural y cómo recoger esas experiencias y por qué es importante escuchar la experiencia. Pero no me quiero, por supuesto, exceder en el tiempo que me han concedido. Agradecerles enormemente este turno en la palabra y decirle a Jaime y al profesor Juan Felipe que estoy muy a gusto de estar aquí para escucharlos y aprender de ellos, como en otras ocasiones lo he hecho. Muchas gracias para todos y bueno, aquí estamos escuchando. Muy amables. Muchas gracias, profesor Edison Cuervo. Yo creo que usted hace evidente esa relación que nosotros prometíamos en el título de la cátedra, currículum, experiencia y contexto. Una manera de entender el currículum tiene que ver con contextualizarlo y una manera de contextualizar ese currículo tiene que ver con conocer esas experiencias no solo de los maestros, sino también de los estudiantes y cómo ello me puede aportar a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Muchísimas gracias, profesor Edison Cuervo, y le doy entonces la palabra al profesor Jaime Saldarriaga. Sí, buenas tardes, amigas, amigos, estudiantes de las normales, maestras y maestros en formación, y a los docentes, a las docentes que nos acompañan, y los colegas, y Laura, muy especial esta invitación. De nuevo te agradezco, de verdad igual muy contento de poder compartir con ustedes esta experiencia. Bueno, yo me voy a apoyar también en una presentación para ir un poco más ordenadamente. La voy a compartir en este momento. Ahí ya la vemos. Listo, perfecto. La voy a abrir. Muy bien. Quiero mi lugar digamos, de enunciación, mi lugar de presentación, tiene que ver, digamos, con lo que se ha llamado en la tradición latinoamericana, en particular la sistematización de experiencias, pero muy en especial, digamos, la que está referida a lo que a partir de los años 90 se ha venido nombrando como la sistematización como interpretación crítica, como la trabajan Alfonso Torres, Alfredo Giso, en donde hay una conversación con los elementos de la hermenéutica y en particular con los elementos de la experiencia humana que la hermenéutica y la fenomenología, digamos, aportaron ahí. Esto es un marco, digamos, general para decir un poco desde dónde estoy hablando, pero esta presentación la voy a trabajar en dos partes. Uno tiene que ver con tratar de comprender qué significa esto de sistematización de experiencias, subrayando en particular el acento de experiencias, que pues para conversar también con lo que venía planteando Edison y con lo que era Juan Felipe. Entonces la experiencia en la sistematización, y por eso, digamos, me voy a referir a eso de sistematizar como experiencia. Es decir, sistematizar es una experiencia, y esto cómo entender qué aporta, qué nos aporta. Y lo segundo, digamos, es referirme en particular a sistematizar ya, digamos, de qué tipo de experiencias estamos hablando, ¿cierto? Y en particular en esta segunda parte voy a referirme a una reflexión que había hecho en torno al trabajo de Lola Sendales, cuando, digamos, a manera de co-sistematizadora, coordina
popular claretiana, conocida también como escuela Filo de Hambre. Entonces, quiero tener este referente porque ellos hacen un recorrido por una escuela hecha por la misma comunidad en un proceso de unos llaman invasión, otros llaman toma, otros recuperación de tierra, según el punto de vista político, y cómo fueron construyendo con la comunidad no solo la planta física de una escuela, ¿cierto? Que está por fuera de las posibilidades digamos, de construcción, porque está fuera de los lugares reconocidos, y cómo desde los años 80 empiezan digamos, a construir una experiencia con la comunidad, ¿cierto? Desde la comunidad donde los docentes se articulan y donde los estudiantes no son solo estudiantes, sino actores de una comunidad educativa. Entonces, en ese sentido, pues parto de entender entonces la sistematización de experiencias en el marco de la investigación sociocrítica. No estoy diciendo nada nuevo, es el marco de la mirada emancipatoria, digamos, que viene en particular desde la tradición del siglo XIX, pero que en particular ha tenido mucha fuerza con nosotros en América Latina y que, digamos, tiene un recorrido en investigadores como Oscar Jara y en el medio y muchos más, los omito por el tiempo, y en el medio nuestro, pues, a Alfonso Torres, a Alfredo Giso, a Marco Raúl Mejía y por supuesto a la maestra Lola Sendales, pues que nos enseñó y nos mostró cómo hacer esto, hacer sistematización con las comunidades. El segundo elemento que quiero mencionar es que aquí se entiende la sistematización más allá del ordenamiento de datos, y aquí una alerta compartida en el sentido de que hay un uso instrumental hoy, especialmente de programas y proyectos gubernamentales o de instituciones privadas, de ONGs privadas, que entienden la sistematización más como una evaluación, como el aplicarle rúbricas, actividades, como ordenar una información y, digamos, decir estos fueron los aprendizajes y los logros. Aquí hay un elemento fundamental que quiero resaltar cuando estamos hablando de sistematización de experiencias, es el carácter colectivo de la experiencia. Es decir, un poco, digamos, desde una mirada distinta a lo que ha sido el entender la experiencia, más desde lo que individualmente nos ocurre, con otros, claro está, pero aquí estamos hablando de lo que los colectivos, los grupos humanos, los grupos que buscan la transformación de un orden social, esta es la mirada de la sistematización, y en particular de las formas de dominación, en el marco del capitalismo, en el marco de una sociedad patriarcal, en el marco de una sociedad adultocéntrica, en el marco de una sociedad heteronormada. Entonces, esta práctica investigativa, ¿cierto?, va entonces a fijarse muchísimo en acciones colectivas y en la pregunta por qué de transformación de los órdenes de dominación va a aportar una determinada práctica social o una determinada práctica educativa. Entonces, ahora, digamos, en el primer momento estaba muy fuertemente situada la sistematización en una lectura de la sociedad desde las estructuras sociales, pero digamos, a partir de los 90 hay una pregunta muy fuerte por la experiencia, ya no solo individual, sino por el lugar de lo que las personas que participan de estos colectivos viven como una opción de vida, como una apuesta personal con otros, ¿cierto? Y entender que la experiencia individual es diferente de la acción de la experiencia colectiva. En tanto que la experiencia, digamos, colectiva, digamos, estamos trascendiendo el plano de lo que a cada quien le significa
para construir un a nosotros no significa nosotros le apostamos a una forma de transformación. Entonces, en ese sentido, la IAP, la sistematización de experiencias va a trabajar sobre las experiencias vividas como colectivo. ¿Cómo pudimos enfrentar tal situación? ¿Cómo pudimos sacar la voz de los estudiantes? ¿Cómo pudimos hacer que los saberes de los distintos actores de la comunidad y miembros pudieran ser tenidos en cuenta? Entonces, aquí hay una articulación de la experiencia vivida individualmente como soporte de la experiencia colectiva, pero el centro va a ser, repito, la experiencia colectiva. El otro elemento es que para la sistematización de experiencias, en términos de Boaventura de Sousa, utilizando toda esta gran categoría que ha venido trabajando muy, muy fuerte, muy importante, que es la ecología de saberes. O sea, pararse en la sistematización de experiencias es pararse a mirar los distintos saberes y las distintas prácticas y los elementos emancipatorios que estos saberes y prácticas de los estudiantes, por ejemplo, de los grupos de personas de la comunidad, de los profesores y profesoras, de los directivos, de los colaboradores en una institución, pero también ahí la pregunta es cuáles son esos saberes, ¿cierto? Y en particular habrá que decir que en las normales circulan diferentes vivencias, pero también diferentes acciones trabajadas sobre la formación. Por tanto, una pregunta central en las normales desde esta mirada sería entonces, ¿cuáles son los saberes sobre la formación que están atravesándose desde los maestros y maestras en formación, desde los docentes, desde los distintos actores, desde la comunidad, desde los padres y madres de familia, no solo como responsables, sino como también miembros y actores de comunidades? Entonces, es esto que hacen. Lo quiero mostrar un poco más adelante en detalle. Entiendo y acojo, digamos, como sistematización, este planteamiento de Alfredo Giso. Dice, la sistematización es un proceso de reflexividad dialógica sobre una práctica profesional, social o educativa, a partir del reconocimiento de los saberes y significados que se poseen sobre ella y de un esfuerzo colectivo e intencionado por reconstruirla, comprendiendo los contextos, las condiciones y los elementos que la configuran para realimentarla, potenciarla y cualificar. Una pregunta, porque un aspecto fundamental de esta mirada es que supone y exige que hayan colectivos funcionando. Entonces, una pregunta es, ¿cómo se hace la formación en las normales? ¿Cómo se construyen experiencias, digamos, en torno a cómo formar? A partir, digamos, de dinámicas colectivas que permitan hacer que lo que sistematizamos no sea la suma o lo que un maestro o maestra individualmente hace, muy importante, quizá muy emancipador, pero ¿cuál es el peso que los colectivos, que se han llamado colectivos pedagógicos, equipos pedagógicos, ¿cierto?, tienen en la producción y el desarrollo de las experiencias, y eso cómo vincula a maestros en formación, cómo vincula a sus familias, a los actores comunitarios, académicos, etc. Entonces, aquí una pregunta fundamental es cuáles son los saberes, instituciones educativas, ¿cierto? ¿Cuáles son esos saberes? Los generados por los educadores, por estudiantes, por padres y madres de familia, por actores y grupos del entorno, y digamos, un punto de partida es asumir que todas ellos son poseedores y constructores de conocimiento, que son creadores y gestores culturales. Y en ese sentido, por ejemplo, quiero hacer visible
los saberes de los jóvenes y las jóvenes normalistas, muchos de los cuales son creadores culturales, son actores sociales en su entorno y por lo tanto tienen un saber y una experiencia en torno a la formación, ¿cierto? En sus lugares, en sus comunidades, en sus barrios, en sus veredas, etcétera. Y por tanto, ahí hay una experiencia que es necesario recoger. Pero obviamente están los educadores y educadores, la pedagogía, sus disciplinas, pero también sus construcciones transdisciplinares sobre preguntas y problemas que leen del entorno, leen de la ciudad y leen del mundo. Y los saberes de la comunidad, donde hay saberes ancestrales y hay saberes prácticos y hay saberes profesionales, ¿cierto? Entonces esto que a su vez tienen que ver con prácticas de formación, quizás no reflexionadas, quizás no fundamentadas, pero que son saberes. Y en ese sentido, digamos, es muy importante leer esos saberes de la comunidad, los modos como las comunidades han hecho formación, ¿cierto? Y esto cómo se articula curricularmente, retomando a Edison, ¿cierto? A la formación de maestros y maestras, ¿cierto? ¿Cómo se hace esa lectura y retroalimentación del currículo de estos distintos saberes? Y eso implica pensarlo, planearlo, etc. Pues la sistematización de alguna manera intentaría recoger de manera sistemática, valga la redundancia, todas estas iniciativas colectivas, ¿cierto? De transformar situaciones, de reconstruir saberes tomados del entorno y potenciarlos como voces con el reconocimiento, con el valor que tienen. Paso entonces en este momento a retomar, quiero mostrarles aquí este texto que se publicó en el 2014, que se llama Sistematización, Educación y Pedagogía, que dirigió el profe Rodrigo Jaramillo de la Universidad de Antioquia, donde varias de las normales, no sé si las que están aquí presentes, estuvieron en todo este proceso, donde justamente se hizo un trabajo de cómo, de un ciclo de formación sobre sistematización y, digamos, se recogió allí también lo que los estudiantes, maestros y maestras en formación, normalistas, con sus profes y comunidad hicieron en varias normales. Aquí recojo esta experiencia de la maestra Lola Sendales, de cómo hacer sistematización con la comunidad, y en este caso retomo la experiencia de la Escuela Popular Claretiana de Neiva, llamada Filo de Hambre, en un proceso tomado desde 1981 hasta 2013-14, que termina el proceso de sistematización. Uno es entender que la experiencia de la sistematización, digamos, uno es una memoria crítica. Bueno, aquí cito el texto publicado por la Escuela Popular Claretiana llamada La Participación en la Escuela. Es ahí, digamos, leo, es un aporte para leer esta experiencia. Uno, la sistematización es una memoria crítica. Y eso implica, digamos, ¿qué es eso de hacer memoria de un proceso como lo que ha sido esta escuela? Los sentidos de lo vivido, leídos como saber y como práctica emancipatoria desde los relatos de sus actores y actoras. No solo desde el rasgo individual o de los rasgos individuales que van a ser muy importantes aquí, sino de lo que juntos se construyeron, que es más que la suma de las distintas vivencias, aportes y saberes. En este caso aplica el principio de que el todo es más y menos que las partes, del principio que nos planteó Morán. En la memoria digo el territorio. Entonces, ¿cómo leer esto? Desde el tiempo y el espacio de la experiencia. Como territorio construido, la escuela como un territorio construido, ¿cierto? La escuela normal como un territorio construido, y en este caso, digamos, la Escuela Filo de Hambre, me adelanto a decir que inició como escuela primaria, hoy es una sección de la normal superior, de la Escuela Normal Superior de Neiva.
Entonces es muy importante mirar cómo la escuela superior recogió también esta experiencia. Entonces la experiencia se lee territorialmente y por eso la sistematización trabaja con líneas de tiempo construidas colectivamente desde la memoria, ¿sí? Hay una experiencia de apropiación de ese proyecto colectivo en donde se lee cómo se fue dando esa apropiación. Y hay elementos de luchas por el derecho a la educación, de los derechos de infancia que hicieron las comunidades con sus profes y estudiantes. Aparece una entrada muy significativa desde la educación popular y las escuelas críticas, aporte y las pedagogías críticas, aporte que hace pues, la comunidad claretiana en primer lugar y luego los colectivos y los colectivos docentes y las organizaciones populares del sector. Igualmente es una sistematización que reconoce a sus protagonistas, que los caracteriza, ¿cierto? Y especialmente trata de caracterizar a los niños y a las niñas de su escuela, entonces, que es un elemento fundamental, digamos, de este proceso colectivo de sistematización. Igualmente, digamos, en este proceso hay un ejercicio interpretativo de los rasgos políticos y pedagógicos, personales y colectivos de agentes clave que posibilitan la experiencia. Entonces, aquí articulamos la visión sociocrítica con la visión hermenéutica, digamos, en una suerte de desarrollo, construcción hermenéutica crítica, que a mí me parece hoy fundamental. La sistematización se pregunta por las fuentes de esta experiencia, ¿cierto? Pedagógico-teóricas, pero también de los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias, y también de las fuentes, digamos, de las tradiciones pedagógicas, en particular la de Freinet, su idea de escuela del pueblo, la de Freire, en su proceso de cómo construir una escuela que efectivamente sea la palabra, el saber, la que circule, una escuela ideológica y no bancaria. La idea de Tonucci también recogen ellos, de la investigación, digamos, como una alternativa a la enseñanza convencional, llamémoslo así, tradicional, si se quiere decir así. No me gusta usar ese término, creo que es mal usado, por el valor que tiene la tradición. Y finalmente, digamos, la experiencia también, la experiencia de la sistematización, luego construye colectivamente, y donde el sistematizador es muy importante, en los análisis críticos de las transformaciones por las que fue pasando el proyecto. Igualmente, esta experiencia de la sistematización va a preguntarse por las conflictividades, tensiones y los modos de transformación de los conflictos. Siempre desde una pregunta democrática, siempre desde una concepción del conflicto no como daño, no como inaceptable, sino como posibilidad de construcción y de potenciación mutua, como condición para construirnos colectivamente. Y por lo tanto es fundamental comprenderlo críticamente. Cuando digo críticamente estoy parado en la mirada sociocrítica. También es una sistematización que mira las dinámicas y estrategias participativas. Se para en el proceso de planeación y se pregunta si esa planeación tiene elementos participativos, cómo configuró esa participación. Los mecanismos, claro, las asambleas, los proyectos de aula que fueron entendidos justamente como un espacio privilegiado de los saberes de los distintos estudiantes, digamos, se juntaban ahí, pero también las experiencias de las marchas, porque esta fue una comunidad y una escuela que se hizo y se construyó justamente, no solamente como escuela, sino por los servicios públicos del barrio, por la construcción del alcantarillado, por lograr condiciones de vida, por los temas de seguridad, de violencia en un contexto, por ejemplo, donde aparece, donde las FARC tenía presencia directa en Neiva y justamente en este lugar. Entonces, finalmente, lo que hace la sistematización y lo que el colectivo de la Escuela Popular Claretiana hace, trabaja sobre cuáles fueron y cómo se configuraron los logros emancipatorios
entendidos como de equidad, justicia social, de derechos, solidaridad, reconocimiento, recuperación y visibilización de las voces, etc. Esta es la manera como ellos lo han hecho, desde las artes, donde lo que pasa en el entorno es un tema del currículo, ¿cierto? Donde las áreas confluyen en torno a una preocupación común, transdisciplinar, como enfrentar los temas del miedo frente a los contextos de violencia pues, que hemos vivido en el país y que mencionaba Edison anteriormente. En este sentido, digamos, el proceso de sistematización termina en términos formales de la estructura de esto en claves pedagógicas, política pedagógicas de la experiencia. Entonces, por ejemplo, leer los proyectos de aula, ¿cierto? Entendidos como lugares por excelencia de participación y construcción colectiva de conocimiento. Y el supuesto de que esto no es posible si no se conforma un colectivo sistematizador. Es decir, esta experiencia parte de conformar un equipo sistematizador en el marco de la Escuela Popular Claretiana, ¿cierto? Ahí padres de familia, ahí estudiantes, miembros de la comunidad, de las distintas generaciones, porque es una memoria intergeneracional, ¿cierto? Una memoria también desde el presente, y en ese sentido, entonces, va a ser fundamental la configuración de este equipo sistematizado. La construcción y convalidación es necesariamente comunitaria, ¿cierto? Las asambleas que se constituyen en torno a, que ya la tiene la escuela, ¿cierto? Que funciona por asambleas, van a ser los lugares donde se construyan los problemas, las preguntas, ¿cierto? Donde se compartan los avances, donde se estructuran y reestructuran los equipos de trabajo, donde se establecen las relaciones, procesos entre los distintos estamentos, grupos, niveles, y también los encuentros interestamentarios. Bueno, todo esto para decir que esto es posible, por eso lo quería traer referente de la escuela Filo de Hambre, y es que es posible sistematizar, hacer, evitar y salir adelante a esto que Edison llamó, y citando a Martínez Bonafé, el desperdicio de la experiencia. Entonces, quiero cerrar esto en decir, es posible no desperdiciar experiencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Jaime Saldarriaga. Quisiera resaltar un aspecto que me llama la atención, es cómo en su exposición usted vincula directamente la sistematización de experiencias con la emancipación y cómo la sistematización es ya una experiencia en sí misma. Creo que son dos aspectos muy importantes entre todo lo que dijo, porque a propósito de Marx, quien decía que la emancipación pues no puede darse en soledad, sino que siempre se trata de unas fuerzas colectivas. Entonces ya a propósito de su exposición no se trata de recontar una mera anécdota individual, sino todo lo contrario, de aunar esas fuerzas de toda la comunidad, del contexto, para llevar a cabo este proceso, si se quiere, sistemático, pero también flexible en la medida de las posibilidades de todos los actores que están allí. Eso es lo que usted viene aportándonos en esta jornada, y me parece que son aspectos muy importantes a destacar, ese vínculo con lo emancipatorio, con lo crítico, y cómo asumimos la sistematización de la experiencia como una experiencia en sí misma. Muchísimas gracias, profe Jaime, y yo le doy la palabra al profesor Juan Felipe Garcés. Gracias, Laura, por el comentario. Profe, no lo escuchamos. Todavía no. Si desactiva el auricular.
No, profe Juan, todavía no. De pronto sin los auriculares. Aló, aló. Ahora sí, perfecto. Ahora no. Profe, es cuando los desconectas, se escucha. Bueno, y si se Sí, escucha bien. sí, sí. Perfecto. Bueno, qué pena, parece que estos instrumentos no han resultado los adecuados para este asunto. Yo quiero agradecer la invitación, Laura. Ya es como la tercera o cuarta vez que me reúno con todas las normales, en calidad de invitado o de interlocutor. Agradecerle a la Universidad de San Buenaventura que la oportunidad que nos da de llegar a las escuelas normales, y agradecerle pues a dos grandes amigos y sobre todo con Jaime, que hace rato que no tenemos la oportunidad de conversar largamente, poder tener este encuentro, poder poner sobre la mesa tres perspectivas que puedan contribuir a pensar el currículum, la experiencia, la sistematización de experiencias y el contexto. Yo, para la intervención del día de hoy, yo quisiera compartir con ustedes, eh, digamos que una aproximación en una clave, en clave de una didáctica crítica en la propuesta de Martín Rodríguez Rojo, quien planteó, digamos, la necesidad de encontrar en el contexto de hace ya bastante tiempo, de la crisis, de la modernidad, del surgimiento de un escenario bastante confuso que poco a poco se ha eh, vuelto ya cada vez menos un problema teórico conceptual como es la posmodernidad, y él consideraba que en ese contexto de crisis de modernidad y una posmodernidad bastante compleja en la medida en que era una posmodernidad que parecía no abrir perspectivas críticas para entender la sociedad, la cultura, la política, la economía, etcétera, y que nos presentaba un mundo así, un mundo dado, un mundo al cual teníamos que simplemente adaptarnos y bajo ninguna circunstancia, dado que habían caído todos los metarrelatos para comprender el mundo, eh, especialmente eh, lo que había significado la caída del muro de Berlín en 1989 y el supuesto pues, fracaso de perspectivas críticas como las que se han reivindicado en el día de hoy, especialmente por el profesor Jaime. Yo quería indicar en mi presentación es que en esa búsqueda de una didáctica crítica que pusiera en cuestión el planteamiento de un mundo dado, un mundo del cual eh, ya no hay eh, ni modo, pues, digámoslo, bajo el precepto de las cosas son así, ¿cierto? Y lo único que se tiene que hacer es adaptarse a ellas. Eh, el profesor El profesor Martín Rodríguez Rojo plantea en un libro que se llama Hacia una didáctica crítica, plantea una propuesta. Esa propuesta didáctica él la tomó y se inspiró en Jürgen Habermas en una perspectiva psicológica, pero yo no quiero especificar la propuesta del profesor Rodríguez Rojo, sino recoger para la comprensión
del contexto tal y como nosotros plantear en esta conversación con la propuesta de la coordinadora de la Normal de Amagá que inspiró este evento. Yo creo que de Rodríguez Rojo lo que yo quería recoger es los 3 sistemas que él plantea que son necesarios para comprender el contexto en el que se desarrolla un proyecto educativo, ¿cierto? En ese sentido, entonces, él plantea que hay 3 sistemas que van de, 4 sistemas que van desde lo micro hasta lo macro. Es decir, el contexto micro es el contexto en el cual se desarrolla los acontecimientos del aula, los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, los procesos formativos, en general, todo lo que acontece en la educación escolar. Y en ese sentido, entonces, ese primer contexto que tenemos que aprender a reconocer es lo que acontece en el aula, teniendo en cuenta que aquello es de una suprema complejidad. ¿Sí? Los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, las apuestas formativas, etcétera, no son algo que se pueda sistematizar tan tranquilamente. En ese sentido, entonces, me parece que debemos tener en cuenta lo que nos plantea Rodríguez Rojo, de que hay que tener en cuenta las intenciones formativas, los contenidos escolares, los aspectos metódicos, los problemas de dosificación y de evaluación, las relaciones entre profesores, alumnos, maestros, etcétera, y también los componentes que en muchas ocasiones nosotros no tenemos en cuenta para describir ese contexto inmediato, que es todo lo que está en el aula y que usamos, mejor dicho, para decirlo de una perspectiva un poco técnica, nosotros estamos acostumbrados a pensar la didáctica desde los actores y los contenidos y no entendemos la relación en el aula también con los actantes, es decir, con todo aquello que tiene que ver y que es significativo, objetos, etcétera, que son significativos para el desarrollo de lo que acontece en el aula. Hay un segundo sistema, lo voy a plantear de lo micro a lo macro. Hay un segundo sistema que Rodríguez Rojo llama el mesosistema o la institución educativa. Un mesosistema. En ese mesosistema, el contexto que nosotros tenemos que tener en cuenta es todo lo que acontece alrededor de la institución educativa y dentro de la de la institución educativa al nivel de lo que nosotros llamamos proyecto educativo institucional. Debemos tener en cuenta todos los sujetos, todos los saberes, etcétera, que se circulan en la institución, pero tener en cuenta que eso constituye un contexto inmediato, un contexto institucional que también tenemos que reconstruir constantemente y pensar específicamente en términos críticos. Y lo digo de esa manera porque, digamos, no podemos olvidar que aquí lo que predomina no es un espíritu técnico administrativo, sino de construcción colectiva de saberes y un proyecto educativo que intenta responder a un contexto social y responder a las necesidades educativas, formativas del territorio. Hay un tercer sistema con el cual tenemos que contar y lamentablemente este tercer sistema en el contexto colombiano es el sistema determinante y es lo que Martín Rodríguez Rojo llama exosistema o administración. Lamentablemente
todo lo que tiene que ver con las políticas educativas, con todas las políticas educativas, todo lo que tiene que ver con el nivel, los proyectos de gobierno municipal, departamental, nacional, etcétera, imponen unos ritmos a las instituciones educativas que son en muchas ocasiones lugares para la confusión, donde nos confundimos. Cada rato, cuando estamos intentando reconstruir lo que acontece, nos encontramos con cambios de políticas, con enfoques diferentes, etcétera, que generalmente no consultan a las instituciones educativas y a lo que nosotros consideramos es fundamental en la construcción curricular, que es el trabajo cooperativo y colaborativo y participativo entre maestros y también con la comunidad. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Entonces, digamos que ese ecosistema o administración lamentablemente es el que predomina cuando nosotros analizamos los contextos en los cuales nos movemos, y es todo el marco legislativo, etcétera. Yo me atrevería a decir que en los últimos tiempos, y es algo que pues está para la discusión, el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica nos ha ofrecido una reconstrucción muy interesante de los modos como ciertos saberes luchan por la hegemonía de la educación, de las instituciones educativas y sistema educativo, y lo pudimos ver con los estudios sobre la medicalización, sobre la psicologización, sobre aspectos técnico-instrumentales, que es una sola versión del currículum. Lo técnico-instrumental no es todo el currículum, pero lamentablemente aquí sí lo vemos así. Y recientemente, lo que yo me atrevería a decir, el discurso político-judicial, en el cual lamentablemente digamos que el concepto fundamental ahora en las instituciones educativas es debido proceso, como si estuviéramos en un juzgado. En todo caso, ese ecosistema o administración determina nuestros discursos, determina nuestra manera de proceder, nuestras prácticas, etcétera, pero también implica la necesidad de construir propuestas alternativas y formas de resistencia que nos permitan encontrar respuestas a las necesidades del territorio y, digamos, a construir proyectos educativos mucho más contextualizados. Y finalmente, y en eso no me quiero detener mucho más, es tal vez algo que muy frecuentemente se nos olvida, y es que nosotros estamos enmarcados en lo que Rodríguez Rogo llama macrosistema o sistema envolvente, y tiene que ver, digámoslo de una manera muy concreta, es casi un aspecto, perdón por el uso de un concepto ya tan anticuado, cosmovisional, es decir, es como cómo comprendemos y entendemos el mundo, cómo somos capaces de conectar la manera como entendemos el mundo, por ejemplo, en el mundo globalizado, y los impactos que tiene en el microsistema. En eso es en lo que yo quiero insistir. Por ejemplo, hoy nosotros estamos viviendo una situación inédita en tiempos recientes que ha puesto en cuestión toda la manera como comprendemos el mundo. Ha puesto en cuestión la manera como entendemos la economía, la política, la sociedad, la manera como hemos construido de manera errónea un sistema de salud con las lógicas del mercado, de manera como hemos construido formas de gobernanza, etcétera, en unas lógicas que también inciden sobre la vida institucional. De ese modo, entonces, lo que yo considero y lo planteo como una tarea es que
Tal vez debemos restituir el diálogo de la pedagogía con la filosofía de la educación para tener herramientas que nos permitan comprender ese mundo en el cual nosotros estamos enmarcados. No para asumirlo como si fuera un mundo sin más, y por tanto entonces el mundo como es, así debe ser, sino que poder comprender lo que significa una economía globalizado, las formas como ese mundo se concreta en la subjetividad y en el cuerpo mismo de nuestro. Eso implica entonces que tengamos también que tener en cuenta ese modo como entendemos el mundo. Entonces, para concluir, yo lo que quería indicar es que, siguiendo a Rodríguez Rojo, hay que tener en cuenta, para pensar el contexto de las escuelas normales, tener en cuenta el microsistema, lo que acontece en el aula, el mesosistema, la institución educativa y su entorno y su territorio, la parte administrativa que en ocasiones parece que fuera la única importante, y sobre todo empezar a tratar de comprender, hacer una lectura pedagógica del mundo, que es una expresión que tanto le gusta al profesor Alberto Echeverry y que digamos que es algo en lo cual yo intento meditar a veces de manera improductiva, y es poder pensar cómo se entiende el mundo, cómo nos representan el mundo, cómo circula esa manera de comprender el mundo a través de toda la sociedad y la cultura, y cómo se encarna en el currículum y a través del currículum, cómo en ocasiones nos determina en las instituciones educativas. Hasta aquí y quedo atento a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, profesor Juan Felipe. Rescatar entonces un poco de esa tarea que usted nos deja a propósito de que el contexto de la experiencia de los maestros y las maestras y además de los estudiantes termina siendo decretada u orientada a partir justamente de ese currículum presentado que se traduce en esos decretos, en esas políticas, para nuestro caso el Ministerio de Educación Nacional, y que sin esas herramientas discursivas del campo de la pedagogía, sin esa claridad conceptual de la que ya muchas veces hemos hablado en estas cátedras, es imposible discutir, resistir y por supuesto apuntar a una emancipación que es colectiva en esencia. Muchísimas gracias a los tres invitados y abrimos el espacio para las preguntas, para las valoraciones del encuentro mismo. No sé si la profesora y la coordinadora Rocío quiere inicialmente aportarnos con unas palabras, y a través del chat o abriendo sus micrófonos entonces nos pueden transmitir las preguntas. Al profesor Edison ya le habían hecho algunas que sería importante rescatarlas para que los demás participantes también las escuchen. Profesora Rocío. Sí. Gracias, Laura, y agradecerles a cada uno de los ponentes por compartir con nosotros su saber, su experiencia tan rica. Agradecerles también a esa invitación que nos hace el profe cuando nos dice que es que en la sistematización de la experiencia es la oportunidad que tenemos para visibilizar al maestro, para visibilizar sus acciones. Muchas veces encontramos maestros que decimos, ay, pero en mi escuela se hace esto, pero también lo hacemos. Y a veces es el miedo a enfrentarnos con la hoja en blanco que nos lleva a vivir y a guardar las experiencias. Entonces es una invitación que hoy nos hace a que no se queden guardadas en las cuatro paredes del aula, que no se queden en nuestras instituciones, sino que seamos capaces de recoger. Y de esa manera iremos ampliando el horizonte que nos decía el profesor Edison al inicio, porque el mundo se queda solamente en lo que está comprendido allí. Resulta que el concepto de mundo, el concepto de lo que están vivenciando nuestros estudiantes va más allá de lo académico. Entonces, atrevernos a compartir esas experiencias, y así cuando nos encontramos con otros que ya tienen ese mismo bagaje, vamos a comprender que la vida académica no
no arropa totalmente lo que vive el ser humano, en la medida en que esas vivencias las vamos compartiendo, antes vamos abriendo más la cobija, vamos construyendo de retazos de experiencia y abrazándonos y enriqueciéndonos mutuamente. Y gracias también por llevarnos a entender que el contexto es retador, que el contexto va más allá de lo que está aquí a mi alrededor. Es formarnos primero nosotros y formar a nuestros estudiantes con una visión crítica del mundo. Creer y entender ahí sí lo que nos dice el 4790 cuando habla no solo de un contexto, sino contextos. Todas las realidades que viven, porque el solo hecho de estar en el aula, el niño trae el contexto familiar, el contexto de su realidad emocional, de su realidad física, se encuentra con la realidad del docente, con la realidad del aula, con la realidad de la escuela, o sea, con un montón de situaciones que nos llevan a abrirnos al mundo de la vida y atrevernos a plasmar el mundo de la vida en una hoja de papel para enriquecernos y enriquecer a otros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, coordinadora. Creo que doña Rocío ha rescatado pues como esos conceptos que hoy hemos resaltado de manera importante con el profesor Edison, ese no desperdiciar las experiencias, con el profesor Jaime, esa sistematización de la experiencia como un proceso también emancipatorio y crítico, y con el profesor Juan Felipe, por supuesto, es ese discurso también necesario que nosotros debemos de aportar a esas experiencias para que tampoco se queden en la mera anécdota individual. Profesor Edison, si usted quisiera, por favor, compartirnos la primera pregunta que le hace Omaira Góez. El concepto de currículum podría equipararse con el de carrera de la vida. ¿Y por qué cree que este concepto se ha ido desdibujando, distorsionando en la práctica educativa como tal? Bueno, Omaira, muchas gracias por la consulta. Es una pregunta muy interesante que trataremos mañana en un conversatorio que vamos a tener allí en la Universidad de San Buenaventura, pero con estudiantes del doctorado. Vamos a tratar de referirlo. Mire, es una cosa que pudiéramos presentar de una manera muy compleja, pero lo voy a resumir a lo siguiente, Omaira. Lo que pasa es que el concepto de currículum nos ha llegado a nosotros bajo una noción que inclusive varios investigadores aquí en el país lo refirieron como si el currículum fuera única y exclusivamente el plan de estudios. Y se entiende ese plan de estudios en términos meramente formales como una estructura de conocimientos, de contenidos, de pautas que define todo lo que los estudiantes aprenden en un momento. Sería lo que algunos autores entenderían como el texto curricular, la prescripción curricular. Yo digo que hay que aprender y ustedes lo aprenden y el maestro lo enseña. Pero en determinado momento, Omaira, de la historia de las teorías del currículum, llegan unos autores muy interesantes que hacen un giro y piensan no solamente en ese plan de estudios, como yo le contesté o traté, además muy breve, en el chat, que se entendería como el curso de estudios. Es casi la palabra currículum que define una pista de carrera, una trayectoria, un recorrido, pero en este caso la pista, y la mirada se dirige hacia el corredor por encima de la pista, que es el curso de vida, lo que hace ese corredor, lo que le constituye. Por tanto, no solamente el currículum es la estructura que define esa trayectoria de conocimientos, sino que también hay una mirada sobre el corredor, sobre la persona que está siguiendo esos conocimientos. Ahí hay un giro muy importante. Un autor como William Painar lo desarrolla, pero yo le aconsejé un librito que inclusive está en internet en PDF, y si no a través de la profesora Laura lo podemos hacer llegar. Se llama Didáctica y Currículum de la Modernidad a la Posmodernidad, y ahí se refiere esas diferencias. Una cosa es el plan de estudios y otra cosa es el sujeto que está corriendo el plan de estudios, que está siguiendo el plan de estudios. Lo segundo es que usted decía es por qué se ha desdibujado en la práctica ese concepto. Lo que pasa es que en Colombia, y además por su misma historia, el currículum siempre estuvo muy vinculado a nociones muy de planeación técnica de la enseñanza, de administración de lo educativo.
pero eso es hasta un momento de la historia del mismo. En Colombia, desafortunadamente, no hemos podido desarrollar esos estudios curriculares. Una autora como Yuni Montoya dice que el concepto de currículum en Colombia tiene el campo, por ejemplo, está apenas emergiendo. Creo que no se equivoca porque los estudios curriculares en el país siempre son mirados desde el punto de vista técnico, pero para volverlo a traer, Omaira, en efecto, cuando usted lo refiere, y además precisamente para pasar a otra pregunta que nos quieran hacer o que alguien quiera hacer una intervención, y además mis colegas, por supuesto, es simplemente referir lo siguiente. Lo que está proponiendo el profesor Jaume y otros críticos del currículum es algo muy puntual. El currículum no solamente es la estructura definida, sino también lo que nosotros hacemos con esa estructura, y lo que Jaime nos invitaba a hacer. A través de la sistematización de las experiencias, yo puedo emanciparme, es decir, liberarme como maestro, y no solamente muestro que yo estoy siguiendo y estoy cumpliendo las órdenes de lo que Rodríguez Rojo, como lo planteaba Juan Felipe, trae a colación como ese exoesqueleto educativo que estructura al sistema escolar, sino que también el maestro tiene márgenes de maniobra. Jaime lo decía, desde una perspectiva crítica, sistematizar, como lo decía la coordinadora, Rocío, sistematizar, escribir, investigar lo que nosotros hacemos nos permite, en efecto, reflexionar y liberarnos de ese currículum, llamémoslo rígido, que normalmente la gente cree, pero el currículum con un autor que en su momento pudiéramos hablar de él también, Laurence Steinhaus, y él refiere una cosa muy bella: el currículum es fundamentalmente un proyecto en el cual hay que contar con los maestros y las maestras que lo están construyendo. Porque el maestro no solamente es un ejecutador de tareas, sino, como Jaime nos invitaba, alguien que puede contar su propia experiencia para que otros vean y se puedan emancipar ellos mismos. Yo lo dejaría por ahí, profesora Laura. Profesor Edison, a eso que usted nos está compartiendo se suma la experiencia de estos chicos que tenemos conectados aquí con nosotros, que se están formando maestros, que rompan esa historia de querer repetir y de querer repetir un currículo y de querer, siempre preguntan, es un plan de estudios, ellos que son la fuerza viva y la fuerza renovadora de la educación, que se atrevan a ir más allá, que se atrevan a no quedarse en lo establecido desde los estándares, desde los lineamientos, sino cuál es el currículo que necesita mi población hoy, porque eso está estandarizado y nuestras comunidades no son estandarizadas. No puedo sino estar de acuerdo con lo que usted acaba de decir, y ahí es fundamental y es clave, coordinadora, como lo decía Jaime, sistematizar las experiencias, porque a través de la sistematización nosotros podemos liberarnos de esas prácticas que nos constriñen, y además mostrar y además documentar que lo que nosotros hacemos tiene validez. No solamente nos dicen lo que hay que hacer, sino que nosotros también lo hacemos. Bueno, sí, muchísimas gracias. Qué rico escuchar esas voces de los estudiantes que en este momento se conectan. Alguno que quiera compartirnos alguna valoración o alguna pregunta, sería muy importante también para los ponentes. A través del chat nos dicen: mil gracias por compartir experiencias y conocimientos. Otra valoración de la Escuela Normal Superior de Medellín: qué gusto poder hacer parte de estos espacios de socialización, puesto que es muy motivante y me fortalece en este proceso en el cual me encuentro. Dice Liria Rosa: lo que pasa es que a veces, si se atreven y quien está como docente al frente de ellos es de pensamientos atrasados, van a tener dificultades con la nota. Bueno, aclarar que este espacio es un espacio tranquilo de conversación, es decir, aquí no estamos para intervenir con conceptualizaciones muy técnicas y elaboradas que no vamos a poder entendernos, sino que simplemente, Lira, se trata de expresar aquello que nos suscita justamente esas reflexiones. Recuerden que estas cátedras son para los estudiantes, ustedes son los protagonistas. De todos modos, ¿me escuchan? Sí, profesor Juan Felipe, muy bien. Perfecto. Sí, señor. No, yo lo que iba a decir es que, digamos,
que Jaime lo plantea con una enorme claridad, y es que los procesos de construcción de experiencia surgen de una necesidad. Es decir, el trabajo en Filo de Hambre se aparece justamente porque hay una ausencia. ¿Y cuál es la ausencia? La ausencia que hay es el derecho a la educación y el derecho pues, mejor dicho, la, la ausencia que hay es que no hay escuela, ¿cierto? Pero realmente no hay escuela, no hay educación y todo lo que está eso vinculado. Entonces yo creo que la experiencia que Jaime nos trae es absolutamente importante en la medida en que lo que nos muestra a nosotros es cuáles son esas necesidades que tenemos como escuelas normales para poder empezar y sistematizar. Y yo creo que una de esas necesidades fundamentales es reconstruir, mejor dicho, es sistematizar, perdón, que se me metió una vaina habermasiana cuando no se necesita. Lo que necesitamos es sistematizar, como él lo señalaba muy bien, sistematizar las experiencias y los saberes que están vinculados a la formación de maestros en las escuelas normales. Y yo creo que esa es una tarea que es fundamental. Por las escuelas normales circulan un montón de saberes, didáctica, currículum, la legislación, los números esos de cada decreto y de cada cosa, que a veces no decimos que el problema es la evaluación, sino la circular tal, o no decimos que el problema es esto, sino que decimos el decreto tal. Entonces, yo creo que hay la necesidad, así como en Filo de Hambre hubo una necesidad que implicó todo un trabajo de casi 40 años. Una de las, digamos, uno de los, en este momento en las escuelas normales, lo que nosotros necesitamos, el problema que tenemos que enfrentar es la sistematización de los saberes y de las prácticas y de las experiencias formativas en las instituciones educativas. Y yo termino diciendo lo siguiente. El gran enemigo que tenemos en las escuelas normales se llama o se expresa con una frase que ya he dicho varias veces, y es que convertimos lo óptimo en enemigo de lo bueno. Y entonces creemos que lo que nosotros hacemos no es como, pues comparado con el viaje a la luna, eso no es supuestamente nada. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay que empezar a entender que lo que acontece en la cotidianidad es esencial para nosotros. Ese mundo de la vida de la formación, que a veces nosotros ni alcanzamos a valorar, porque nos parece que eso es como de todos los días, eso es esencial en la formación. Y ahí, y digamos que los acontecimientos que determinan esos efectos formativos, a veces no los valoramos porque creemos que son insignificantes. Y no hay nada insignificante ni en la escuela, ni en las escuelas normales, ni en los procesos formativos. Muchas gracias, profe Juan Felipe. Hay dos manitos levantadas. Sí. María Isabel Tobón está levantando la mano. Tiene la palabra María Isabel. Y Laura, enseguida quiero compartirte algo que nos escribieron por el Face de la universidad. ¿Listo? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Flor Ángel. María Isabel, claro. Señora, cordial saludo. Bueno, yo les hablo, soy maestra en formación de la Escuela Normal Superior de Amagá y quería como hacerles un comentario sobre la importancia que ha sido como esta reunión hasta el momento para nosotros como maestros en formación, ya que nos ha aportado como que bastantes conocimientos y muchos pilares y conceptos que hacen como que crecer esta formación de maestros. Un aspecto en específico ha sido el currículo, que ha pasado como de dejar de ser visto,
como un plan de estudios, un simple plan de estudios, de competencias, o sea, lo que normalmente conocemos a ese gran recorrido que hace el maestro, a las experiencias, a la importancia que se le debe dar a esta, a la historia, al mundo del alumno, no solamente del maestro. Entonces ha sido como muy importante todo eso. Ya, pues es como mi aporte. Muchísimas gracias y muy valioso. Estamos supremamente contentos de que los estudiantes se tomen la palabra porque, como reitero, este espacio es de ustedes y es muy valioso para nosotros escucharlos. Muchísimas gracias. Doña Rocío, Flor Ángela, cualquiera de las dos tiene la palabra. Démosle la palabra primero a doña Flor. Muchas gracias, Laura. Un agradecimiento muy especial a Laura por brindarnos este espacio, el reconocimiento a los maestros Edison Cuervo y al maestro Jaime Saldarriaga por esos mensajes que nos traen en esta tarde. Para mí sí es muy importante como la parte de que el maestro pueda escribir, porque siempre vemos que la teoría pedagógica la han escrito otros profesionales como psicólogos y sociólogos, y siempre nos hemos preguntado eso desde años atrás en educación. La teoría pedagógica debe estar escrita desde los maestros, que son los que tienen la experiencia. Entonces, la invitación a los maestros en formación que nos acompañan es a que escribamos, a que no nos dé miedo escribir, porque a veces vemos la investigación como algo que de pronto no está a nuestro alcance. Y si se hace esa escritura, eso nos trae grandes beneficios en la resignificación de la práctica pedagógica, porque a partir de la investigación es que nos damos cuenta de pronto cómo podemos fortalecer los procesos, cómo podemos hacer mejor nuestras prácticas y cómo también enriquecer el entorno en el que nos desenvolvemos. Entonces yo creo que el maestro es muy valioso en la institución educativa donde esté, y más de pronto en las comunidades rurales, que son las comunidades que de pronto más necesitan al maestro, y sí debemos como atrevernos a eso, a escribir, y que sea desde los maestros que salga la teoría pedagógica. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a usted, Flor Ángela. No sé si los ponentes quieren hacer alguna acotación o le damos la palabra a Luz Aydiner. Sí, profe, profe. No, te iba a decir que Luz Aydiner Palma está pidiendo la Tiene palabra. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería pues de pronto complementar algo o unirme a las palabras de Liria, donde ella decía que se podían atrever, pero ellos como maestros en formación quizás llegan con esas ideas novedosas en sus prácticas pedagógicas y se encuentran a veces con un maestro que les impide, ¿sí? Que les pone barreras y que los frena en esas nuevas ideas, en esas nuevas transformaciones de la práctica pedagógica, y más a veces en contextos rurales, ¿sí? Y es quizás ahí donde menciona Liria ese temor de poder uno proponer, ¿sí? Como maestro en formación, en este momento yo acompaño a la Normal de Puerto Berrío desde el PTA, estoy como tutora del programa Todos Aprender, y tenemos un espacio para trabajar con los maestros en formación, ¿sí? Y ellos plantean eso. Sentimos la barrera porque obviamente a quienes nosotros estamos acompañando como maestros en formación son maestros que llevan pues una gran experiencia, y ellos dicen deberíamos nutrirnos de esas experiencias de los maestros y hacer como esa, ¿qué se dice?, transacción de saberes y ese clonar esos saberes con la experiencia ya formada de tantos años, pero también mezclada con esas nuevas ideas que traen estos chicos. Muy buenas tardes, un saludo afectuoso de parte del Ministerio de Educación Nacional a todos los participantes de este segundo encuentro de... Se activó por ahí un micrófono. ¿Aló? Sí, yo creo que era de ella misma y por eso la silencié, pero yo creo que ella lo puede reactivar.
Lo que pasa es que se escucha algo de fondo, Luz. Era solo de... Sí, tiene algo, tío. Creo que ahí. Ahí está perfecto. Listo. Y la idea es esa, ¿sí? Permitirles también a ellos llevar esas propuestas y plasmar también junto con ellos esas experiencias que nos permiten nutrirnos en conjunto. El profe Saldarriaga hablaba, inicial, hablaba como de esa sistematización en colectivo, ¿sí? Quizás uno solito puede tener sus experiencias, pero toman más fuerza cuando un equipo de maestros saca adelante como todas esas grandes apuestas o proyectos que en las instituciones se vienen gestando y que han dado muy buenos frutos y que los estudiantes se han visto beneficiados, ¿cierto? Qué rico que sigan con estos espacios, tanto para los maestros en formación y digo yo, pues para nosotros, los que ya estamos en ejercicio, porque esto nos abre la mirada hacia otros escenarios y pues yo aquí feliz de compartir y de escucharlos y especialmente pues al profe Saldarriaga, que fue uno de mis maestros en la universidad, también en la UPB. Entonces, qué rico volver a escucharlo, profe. Gracias, Luz Aidiner. Claro que me acuerdo de ti. Qué bueno. Bueno, yo quiero, retomar un poco esta reflexión para lo siguiente. Creo que a veces el lenguaje construye realidades y cuando decimos el maestro, casi que estamos, y la experiencia del maestro, casi que estamos refiriendo a esa acción individual en el aula. Y esto también tiene que ver con algo que Juan Felipe, cuando hablaba de estos contextos, cuando hablaba del contexto meso de la institución y cuando hablaba del contexto exo, yo creo que hay cosas incluso que desbordan las legislaciones, otras que tienen un peso supremamente dañino, como eso de decir que el único problema que hay que enfrentar es subir los puntajes de las pruebas, ¿cierto? Todas estas cosas que llevaron a dejarse de preguntar. Simplemente la única pregunta es ¿por qué nos está yendo mal o por qué regular? ¿Cierto? En las pruebas, yo creo que esto genera preguntas equívocas, o bueno, acertadas desde esa mirada, pero desde esta mirada, digamos, no permite ir a las preguntas fundamentales de qué es lo que está pasando en la formación. Es cuando ustedes recordaban desde el principio, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los maestros y las maestras en formación, por ejemplo? ¿Cómo es ese mundo de la vida de ellos? ¿Cuáles son esas construcciones de donde están? Que no es solo su educación, su formación como maestros y maestras, es el ser jóvenes, el ser actores sociales, gestores culturales, que tienen saberes sobre la cultura, sobre la música, sobre el mundo globalizado, sobre todos estos lenguajes contemporáneos, ¿cierto? Que tienen preguntas sobre el entorno, Entonces, ahí quiero señalar entre dos cosas. Uno, yo creo que un gran obstáculo dentro de lo que se ha llamado genéricamente cultura escolar tiene que ver con ese trabajo aislado individual, incluso para la sistematización. Entonces, esto de que yo voy a sistematizar mi experiencia, ¿cierto? Yo soy muy bueno, he hecho cosas, he innovado, como se dice ahora, y entonces esto lo vamos a sistematizar. Y pues tampoco nos ayudan muchas de las políticas de concurso que piensan digamos, como en algo destacado que un maestro o maestra individualmente hace. Y yo no le quito ningún valor a eso, es muy importante, pero creo que eso no consolida la reflexión sobre la experiencia colectiva de qué es lo que venimos haciendo en ese trabajo de formación, no solo de formación de maestros y maestras, sino de una institución que está situada en los entornos. Muchos de ustedes van a ser maestras o maestros en la zona rural, ¿cierto? Donde hay que conversar todo el tiempo. Aquí en la zona urbana, desafortunadamente, casi que para muchos es igual ser profe en cualquier barrio, en cualquier comuna de Medellín, no hay que conocer nada, hay que llevar solamente el plan de estudios bien afilado, y yo solo, y ojalá me meta con menos colegas,
¿cierto? Entonces, ese tipo de prácticas es necesario, digamos, romper con esa dinámica individualista del trabajo del maestro. Por eso yo prefiero hablar de los maestros, de los colectivos de maestros, que de eso no hay. Tocan hacer. Yo creo que nos toca hacer. Resistencia a las políticas no es posible individualmente en esta lógica de sistema. Es decir, no podemos modificar las lógicas de simplemente cada uno individualmente intentando resistir, que no nos atrape el sistema de las pruebas, que se volvió como un agujero negro que se chupó la pedagogía y la educación en las instituciones, ¿cierto? Entonces, este es una preocupación, cómo construimos colectivo y cómo colectivamente hacemos memoria, ¿cierto? De saberes, del proceso, de cómo lo fuimos viviendo, ¿cierto? Las instituciones no tienen memoria de lo que han hecho, muchísimas. Tienen una cosa que escriben en el país que parece pues una cosa hecha pues bueno, no quiero hablar de eso, pero cuando ustedes leen las historias que aparecen en los países, la historia de la institución educativa es una cosa lamentable. O sea, no hay memoria colectiva. Entonces, yo quiero apuntar a esta necesidad de las memorias colectivas, en donde la sistematización y otras de metodologías, digámoslo así, también aportan. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes, y creo que hay que seguir hablando menos de el maestro como un universal o como un sujeto individual, ¿cierto? Y empezar a mirar y a leer en la lógica plural. Bueno, dejo ahí. Abro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jaime. Le voy a dar entonces la palabra a la coordinadora, doña Rocío, pero antes quisiera leer un comentario que creo que es del rector de la Escuela Normal Superior de Yolombó, don Julio, que nos dice: la experiencia de los maestros en la didáctica, planeación e investigación debería sistematizarse para dejar un legado tangible de referencia y consulta, y no un simple recuerdo de quién fue excelente en su quehacer. Excelente esa reflexión. Bueno, doña Rocío. Gracias, Laura. Me voy a permitir leer unas intervenciones que hace la docente Felisa Barreto Pinzón de la Normal María Montessori de Bogotá, quien comienzo por la excelente postura, dice aquí que felicita por la excelente postura. Es un trabajo colectivo de acuerdo a la intervención que nos hace el profesor Jaime. Nos dice también que hay que llegar al mundo de la escuela con el mundo de la vida. Es desde allí donde se generan propuestas emancipadoras y, lo más importante, en colectivo, tal como lo venía diciendo el profe Jaime. Dice: el concepto va más allá del plan, de estudio, tal como lo señala Posner. El currículo es la reflexión ecléctica que se hace de muchos elementos, y que le parece importante esa mirada interdisciplinar, esa posibilidad de articular diferentes campos también con el proceso de evaluación. Y termina con que el marco legal y las políticas de nuestro país deben profundizar estos marcos expuestos y revisar la comprensión de lo que hoy día se concibe como currículo. Gracias, Felisa, por tu apoyo. Si algún profe quiere hacer eco de la intervención de la profe Felisa. Pues pero así de una manera muy rápida, y no, pues reconocer plenamente lo que la profe Felisa hace, porque recoge el profesor Jaime nos pone el acento en algo muy importante, y es precisamente la vuelta sobre el colectivo de los maestros, y creo que una crítica muy importante que él dice es bajar esa figura del maestro en términos como concepto general global, sino de los maestros en términos de colectivo. Creo que es muy relevante, porque como Felisa lo dice, también es una vuelta a los colectivos, a los que trabajan, y de allí yo citaba a Steinhaus, ella pone sobre la mesa también a Posner, y es un giro muy importante que se hace en su momento, y es que el currículum no solamente lo diseña un sujeto para que otro sujeto lo lleve a cabo, sino que el currículum
lo diseñan políticas educativas que tienen intenciones económicas, tienen intenciones culturales, religiosas, y entonces ¿quién lo resiste? ¿O quién lo debe modificar? Como Jaime lo decía y como Felisa lo decía, lo deben resistir los maestros, porque también son un colectivo que tiene que salir en el escenario a reconstruirlo. Y en efecto, las experiencias de los maestros, la construcción de ese saber que ellos median sus discusiones en las instituciones, debe estar completamente relacionado con los contextos que habitan. ¿Para qué? Para reorganizar o reestructurar el currículum, pero también sus propias prácticas educativas. No, con Felisa, enhorabuena por lo que nos dice desde Bogotá, y creo que estas cátedras se están convirtiendo en una conversación a nivel nacional de los normales y de los normalistas. Yo quisiera destacar así muy rápido, ya que abrí el micrófono, para agradecerle a la estudiante que hizo su intervención. Yo creo, y lo digo por supuesto con el profundo respeto de los colegas que lo están diciendo, el rector y las profesoras que han hablado, pero también los maestros en formación, que también son maestros. Es más, yo me veo a mí mismo y sé que Jaime también en su característica, y Felipe, nos vemos a nosotros mismos inclusive como maestros en formación, porque es un ejercicio permanente de formarnos. Entonces decirle a los normalistas que están en ese proceso formativo, que se animen en estas cátedras tan interesantes para que participen. Aquí no se trata de tener discursos grandilocuentes, quizá uno ha leído uno o dos libros más, pero lo interesante es escucharlos a ustedes también con sus intervenciones, porque ustedes son muy importantes para construir, como lo decía Jaime, la racionalidad de los maestros, el saber de los maestros. Y ustedes, la voz de ustedes es muy importante. Gracias, profesora Laura. Bueno, no, muchísimas gracias, profesor Edison, por esa exhortación final. Ojalá que se sigan animando para poder que estas cátedras también tengan sentido. Muchas gracias al profesor Jaime Saldarriaga por su generosidad con su tiempo, con su experiencia, con su saber. Y al profesor Juan Felipe, es que un gran abrazo de agradecimiento por hacer parte de la universidad y de las escuelas normales. Apreciamos y sé que aprecian muchísimo su presencia y su discurso tan cercano, tan crítico y a veces tan jocoso, pero del cual aprendemos muchísimo. Si alguien quisiera decir algo más, puede hacerlo ahora, o damos entonces ya por terminada esta séptima cátedra pedagógica. Agradecemos, nos escriban sus valoraciones del espacio a través del chat. Para nosotros es importante saber, también para mejorar, si es el caso. Bueno, yo creo entonces que podemos entonces ya dar por terminado. Muchísimas gracias nuevamente, doña Rocío, muchísimas gracias a usted por esta iniciativa, a doña Flor Ángela, gracias por estar aquí, rectora de la Normal Superior de Amagá, y a los ponentes, nuevamente, mil gracias. Somos Universidad de San Buenaventura.